fidelidad, Señor. Tu fidelidad, Padre Santo. Nada nos falta, Señor, porque todo tú provees, Padre bendito. Tu fidelidad, Señor, ha estado conmigo, Señor. Aun cuando yo he dudado, Señor, ahí ha estado tu fidelidad, Señor. Aun cuando he sentido que he estado solo, Señor, ahí has estado tú. Aun cuando me he precipitado a tomar decisiones aceleradas porque creo que yo puedo resolverlas y me equivoco, ahí estás tú, Señor. Cuando a solas te he pedido por mi familia, ahí has estado tú, Señor. En mis momentos alegres, ahí has estado tú, Señor. Gracias por esa fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque esa fidelidad no tiene precio, Señor. Si alguien dijera, quiero comprar esa fidelidad, no existe, Señor, cómo poderla pagar. Únicamente, Señor, siguiéndote, confiando en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Este tiempo especial, Señor, queremos dedicártelo a ti. Toma tú el control, Señor, de este tiempo. Quiero pedirte por la vida de hermano Marvin, Señor, que ha preparado este mensaje que vamos a escuchar. Quiero pedirte que hables a nuestros corazones, que toques nuestros corazones, Señor. Hoy solo queremos disponer de todo el tiempo, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Que nuestro enfoque sea, Señor, escucharte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. En este mes, estimados hermanos, estamos iniciando en el día de hoy con una nueva serie de mensajes. La serie de mensajes lleva el título El camino hacia la cruz. Y es interesante que podamos conocer a la luz de la palabra que el camino hacia la cruz no empezó en el huerto del Edén, no empezó en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3 o algo por el estilo. El camino hacia la cruz empezó desde la eternidad. Yo quiero invitarlos a Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 8. Me gusta que veamos varios textos, así que siempre tenga su Biblia allí a la mano, porque es importante que nosotros veamos lo que el texto dice. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Felipe Fernández Armesto, quien nació en Londres en 1950, es un historiador británico, catedrático de Historia Mundial y Ambiental de la Queen Mary College de la Universidad de Londres. Desde septiembre del 2005 al año 2009, ejerció la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. En el año 2008, Felipe Fernández fue investido doctor honoris causa por la Universidad de los Andes de Colombia. En el año 2009 se incorporó al Departamento de Historia de la Universidad de Notre Dame. El medio de noticias conocido como BBC publicó una entrevista que le hizo a Felipe Fernández Armesto, y eso está publicado el 18 de febrero del año 2018. En dicha entrevista le hacen la pregunta a este historiador de talla mundial: ¿cuáles son esos momentos de la historia en los que la humanidad dio un gran salto hacia adelante? Él, como historiador, mencionó los siguientes que yo quiero citar de manera literal. Número 1, dice él, en su concepto evolutivo del tema: cuando los seres humanos se volvieron carnívoros, dice él, según él, 2.500 millones de años atrás. Número 2, el advenimiento de la política, y dice él, en Grecia, siglo VII antes de Cristo. Número 3, un adelanto doctrinal, dice, de Alejandro de Villadey en Francia en el año 1119. El número 4, la Carta Magna en Inglaterra en el 1215. El acontecimiento número 5 para él como historiador de talla mundial tiene que ver con Galileo Galilei cuando explora los cielos con su telescopio en Italia en 1609. Número 6, con William Harvey, quien revela la circulación de la sangre en el año 1628. Número 7, él le llama el descubrimiento de lo muy pequeño en la Europa del siglo XVII, refiriéndose al microscopio. Y el número 8, el desarrollo de la máquina de vapor, y él lo clasifica en Reino Unido en el siglo XVIII. Posiblemente otro historiador pudiera citar otros momentos de la historia que desde su conocimiento y perspectiva como académico en ese campo de estudio que es la historia, pudiera decir otros aspectos. Sin embargo, estimados hermanos y amigos que están acá y que nos ven por la televisión, el desarrollo y comunicación de cada uno de estos saltos, de estos avances de la humanidad, han llenado de esperanza al hombre, han pretendido darle un sentido de identidad y de seguridad que termina siendo efímero ante la decadencia moral, espiritual, ante la corrupción que impera a nivel mundial y ante el acortamiento de la vida, ya sea por las múltiples enfermedades que están a la orden del día, máxime después de la pandemia, como consecuencia de las vacunas, según algunos expertos, al igual que las muertes o la muerte por causa de la violencia. Los saltos hacia adelante que cita Felipe Fernández Armesto en su entrevista se ven opacados y hasta nulos ante la condición moral, espiritual y física en que la humanidad vive actualmente. Condición con la que no sabe cómo lidiar y de la que no puede salir. El amor de Dios es tan grande que el versículo más famoso de la Biblia y que aparece en San Juan 3:16
inicia con la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. No encontrándose una medida expresada en la que podamos decir, de este lugar hacia allá podemos medir el amor de Dios, de aquí a tal distancia podemos medirlo. El escritor dice de tal manera, porque no encuentra una cantidad, no encuentra una medida o una expresión que realmente nos traslade la magnitud del amor de Dios. Filosóficamente podíamos pensar que Dios tenía tres opciones, si nos permite el Señor razonar de esta manera, quizá un poco arrogante como seres humanos. Dios podía decidir no crear nada y a Él no experimentaría la soledad. Supongamos en un escenario particular que Dios decide no crear nada. No podemos pensar que Dios estaría solo y que le hace falta algo. No nos necesitaba, ni nos necesita, no le hicimos falta, no le hacemos falta, ni le haremos falta nunca, porque Dios es Dios. Pero esa opción no la tomó Dios, no crear nada. La segunda opción, Dios podría crear seres humanos robotizados con un programa predeterminado, con configuración en la que no interviniera la voluntad de ese ser que Dios crearía. Y pasaría todo el tiempo adorándole como parte de una configuración, como cuando le damos a un carrito cuerda y sale hasta que se le termina la cuerda. Dios no decidió crear seres de esa forma, robotizados. La tercera opción que Dios tuvo, podía crear seres humanos, los cuales tuvieran razón, voluntad, emoción, pensamiento, conciencia, con la capacidad de relacionarse con Él, con la capacidad de poder conectarse con Él. Por ello creó seres a su imagen y semejanza. Ahora bien, la Biblia, hermanos, desde sus primeras páginas, en los primeros capítulos, no nos publica todos los saltos hacia adelante que el ser humano dio, sino que nos presenta el retroceso que tuvo a raíz de la decisión de tomar del árbol del cual Dios les dijo que no podían comer. El amor de Dios, oiga bien, no solo contempló la creación del ser humano, sino también el proceso de redención de éste a través del sacrificio de su propio Hijo. Por ello, la serie de este mes se llama El Camino hacia la Cruz. Dicho camino empieza con una decisión basada en lo que Dios es y que dice la Biblia que Dios es amor. Dicho camino hacia la cruz no inició en la tierra. No le sorprendió a Dios cuando Adán y Eva fallaron y dijo, algo tengo que hacer. No, el camino hacia la cruz empezó desde la eternidad. De ahí el mensaje que lo tomé prestado del idioma inglés y que usted vio en las redes sociales, eternidad. Desde la eternidad. Yo quiero que veamos en esta mañana esa verdad que nos revela la palabra de Dios. Vea usted el versículo 6 de Filipenses 2 y nos presenta algo muy interesante. El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿qué dice? A sí mismo. Qué interesante que el Señor, antes de toda la creación, por los versículos que vamos a ver del universo, de los planetas, de la humanidad misma, Él tomó una decisión de amor en la eternidad. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 17, versículo 5 y versículo 24 y veamos de qué se despojó el Señor. ¿Qué fue la decisión tan trascendental que mientras usted y yo no existíamos, la humanidad estaba ya en la mente y en el corazón de Dios, producto de su amor y de su misericordia?
Juan 17, versículo 5. Vea la oración del Señor. Ahora pues, Padre, que dice, glorifícame tú al lado tuyo, ¿con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando el Señor, en palabras del apóstol Pablo, nos dice en el versículo 6 que Él se despojó, está diciéndonos que Él vivía en una gloria perfecta, en comunión con su Padre, y que Él, cuando está haciendo la oración aquí en la tierra, Él se acuerda de aquella gloria que tuvo antes de que usted y yo y todo lo que existe fuera una realidad. Vea por favor el versículo 24 de San Juan 17 para que veamos nosotros el amor de Dios y cómo eso empezó en la eternidad pasada, que es lo que le llamamos nosotros, porque nosotros nos movemos en una dimensión de tiempo, entonces tenemos que utilizar la eternidad pasada, pero una definición de eternidad simple sería el no tiempo. Ahí no existe el tiempo. Versículo 24 de Juan 17. Oiga, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado. Ahora mire la frase final del versículo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Al Señor no le sorprendió cuando Adán y Eva fallaron. Al Creador no se sorprende como algo que Él no sabía. Claro que no. Él tenía un plan perfecto diseñado desde antes que usted y yo viniéramos a este planeta, crear a los ángeles, las galaxias, las estrellas y todo cuanto el universo pueda tener. El camino a la cruz no empieza después de que Adán pecara, sino desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Vea lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2 en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos da palabras enfáticas que tienen que ver que en el momento en que Él se despoja, en el que decide, quizá no era el momento en el que estuviese creado ya la humanidad, pero dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y vea la frase final. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de ¿dónde? De la eternidad. No es algo que nosotros en un momento dado hayamos forzado o obligado a Dios. Su amor y misericordia han estado por toda la eternidad. Vaya a 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Y mire qué interesante. Hay una palabra allí. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según qué. Véalo, no dice presencia. Véalo bien. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La presciencia es el conocimiento de las cosas o eventos antes de que existan o de que ocurran. El término griego para presciencia es prognosis, lo cual expresa la idea, oiga, de conocer la realidad antes de que sea real y los eventos antes de que ocurran. Así que déjeme decirle que a cada uno de nosotros, nuestros padres nos conocieron al momento de que nos sacaron del vientre y nos comenzaron a ver. Ay, es una nariz puntita, ¿verdad? Con puntita, es una nariz chata. Ay, miren cómo viene con el pelo parado. Mire, hasta en ese momento comenzaron a describirnos nuestros padres porque nos conocieron por primera vez. Déjeme decirle que desde la eternidad Dios ya le conocía con detalles. ¿Por qué? Porque desde la eternidad el Señor definió su plan supremo para la humanidad. Algunos teólogos utilizan frases como el plan B de Dios. No
No hay tal caso de plan B. Es que falló el plan A, tenemos el plan B. No, no falló. El plan supremo de Dios estaba destinado, diseñado, definido y decidido desde la eternidad por amor. Imagínense ustedes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla de la presencia de Dios. Oiga, no hay nada en el futuro que quede oculto a los ojos de Dios. Dios ve nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros días, incluso antes de que hayamos sido concebidos. El apóstol Pedro enseña que Dios tiene un conocimiento previo a la muerte expiatoria de su Hijo, mucho antes de que Jesús muriera. Si usted va a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, oiga, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro existe antes de que Dios nos creara. Y ahí están anotados los nombres de aquellos que en un futuro más adelante, que no sé hace cuántos años más adelante, van a estar inclinándose a la bestia, cuyos nombres no aparecen, dice, en el libro del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La muerte de Jesús en la cruz era parte del plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo. En el día de Pentecostés, Pedro condenó a los que mataron a Cristo, pero al mismo tiempo señaló la soberanía de Dios y se les dio permiso para hacer lo que quisieran con Cristo. Si usted mira Hechos capítulo 2, versículo 23, en el discurso de Pedro, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice, Dios ya lo había anticipado, Dios ya lo había establecido. De esa manera iba a ser su plan de redención. Hermanos, hagamos una pequeña pausa acá y detengámonos. ¿Tiene razón el Señor cuando dice: ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Por qué os afanáis por de qué te vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿Tiene razón el Señor? ¿Cree usted que Dios conoce qué va a pensar usted mañana a las 11:22? ¿Dónde va a estar? ¿Con quién va a estar platicando? Si va a ir en el bus, si va a estar en un taller, va a estar en su casa, va para su trabajo o va a estar durmiendo. Dios sabe no solo lo de mañana, Él sabe lo de los años que vienen por la eternidad. Ahora, cada vez que nosotros tenemos una situación difícil, ¿será que le sorprendemos a Dios cuando le contamos? No, Él ya lo sabe. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros estemos en una situación nos humillemos, porque aunque Él ya sabe, implorar su misericordia manifiesta nuestra dependencia, nuestra debilidad y el reconocimiento que solo Dios puede obrar. Porque Él lo conoce todo, hermanos. Se despojó de su gloria, dice el apóstol Pablo, no de su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo. Era, digámoslo así, estaba en la condición de Dios y se despoja. Pero luego viene y se transforma a sí mismo. El versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses que leímos, dice al final: tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. No solo se despojó de su gloria, y en la oración de San Juan 17 dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. ¿No es cierto que nosotros utilizamos a veces un término, decimos malaya en aquel tiempo cuando éramos niños, dice usted? Que nos sentábamos a la mesa, dice usted, y comíamos empanadas de frijol con leche. Yo no sé quiénes comieron eso, es muy rico para algunos, ¿verdad? Malaya cuando tal y tal cosa. El Señor en su oración dice: Señor, yo me acuerdo de la gloria que teníamos antes de que todo esto existiera, dice.
¿Por qué? Porque el camino a la cruz empezó desde la eternidad, porque se despojó. Y número 2, porque se transformó a sí mismo. Vea por favor 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 de 1 Pedro. Él se transforma y es algo que el Señor ya tenía dentro de su plan eterno. 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora mira el versículo 20. Ya destinado desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Él estaba preparado en el plan supremo de Dios, en la eternidad pasada, que es un término que utilizamos para nosotros mismos. Él ya estaba destinado. Ahora, vea el versículo al final. Pero manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos por amor de vosotros. La pregunta es, ¿por qué creó Dios seres humanos? Es que se sentía solo, fíjese, le hacíamos falta. No. ¿Por qué Dios no creó una humanidad en la que la maldad no existiera y pasáramos todos los días adorando al Señor de manera robotizada? Tampoco se fue por esa opción. Su amor le llevó a crear un grupo de seres humanos con la capacidad de decidir y con la capacidad de amarlo. Pregunto, ¿le gusta a usted que le amen a la fuerza? ¿Cómo se sentiría usted que su hijo le diga, mamá, yo te amo a la fuerza, fíjate, no quiero? Ay, hijo, te aplaudo, vieras cómo me llena eso. ¿Así le diría usted? ¿Quién de nosotros recibe de buena gana el amor, entre comillas, a la fuerza? Ninguno. ¿No es cierto que el término amor y la experiencia del amor implica la voluntad propia de hacerlo? Entonces, Dios desde la eternidad diseñó seres humanos que tuvieran la libertad de amarlo por voluntad propia. El pecado arruinó todo, el pecado echó a perder aparentemente, pero Dios tenía ya destinado desde antes de la fundación del mundo ese plan perfecto por el cual usted y yo podemos amarle con un corazón sincero. De ahí que le hago la pregunta. Cuando usted entona aquel canto que dice, amarte solo a ti, Señor, ¿es cierto? ¿Es cierto? Vaya por favor a Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9. Esa transformación, solo póngase a pensar, la condición de Cristo antes de ser humano era muy distinta. Pero su amor le ha llevado a un nivel de entrega con el que quiero finalizar en un par de minutos. Para siempre cambió, voy a decir, su forma. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice el autor a los Hebreos, y Cristo en los días de su carne, no pecado, carne, hablando cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Como quien dice, se sometió a lo que no le tocaba, pero voluntariamente y por amor se sometió. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una decisión tomada en la eternidad no podía ni puede ser temporal, tiene que ser eterna. De tal manera, estimados hermanos y amigos, todos que estamos acá, en esta vida tenemos fecha de caducidad. Usted va al supermercado,
Una de las cosas que yo siempre hago, y mi esposa es testigo, agarramos una caja y otro, le digo, ¿le viste la fecha de caducidad? Porque normalmente la filosofía de los supermercados es que le ponen enfrente lo que ya se va a vencer y hasta atrás le ponen. Por eso, como decimos en buen chapín, a mí no me la hacen, yo saco de atrás siempre, porque ya conozco esa dinámica. Pero todo tiene fecha de caducidad, incluyendo usted y yo. Pero ¿usted cree que nuestra vida acaba cuando nos colocan en un ataúd y lo llevan al cementerio? No, es más, ahí empieza la verdadera vida, porque todo aquí es temporal, todo es efímero, pero realmente la vida que anhelamos y debemos experimentar es la vida con Dios. Por eso San Juan 17, la oración: Padre, los que me has dado, por favor, cuídamelos para que ellos estén donde yo estoy. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren vivir por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo? Vaya a Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire qué interesante. Un pasaje que es impresionante, no lo voy a explicar, quizá cuando en un momento dado toque parte de la serie lo vamos a ampliar, pero Isaías 9:6, oiga, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Les hago una pregunta. Porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado. ¿Por qué el texto no dice porque un hijo nació? Piénselo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Por qué no dice porque un hijo es nacido? Piense. ¿Quién levanta la mano y hablamos después del mensaje para que me diga la respuesta? No. Jesús, oiga bien, Jesús como hombre podía nacer como niño, pero como hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, no podía nacer, se nos tenía que dar. ¿Me doy a entender? Porque como hijo, la segunda persona de la Trinidad no tiene principio ni fin, pero como ser humano podía nacer como niño. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, pero el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nos es dado, porque Él no podía nacer como la segunda persona de la Trinidad, porque Él no tiene principio ni fin. Tuvo que convertirse en ser humano, tuvo que nacer como cualquiera de nosotros, tuvo que llorar. No sabemos si le dieron un par de nalgadas cuando nació para que llorara, porque todos nos cuentan, y los que somos papás sabemos, es que si no ha chillado tiene que chillar, dice. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan un par de nalgadas para que suelte el llanto, ¿verdad? El Señor pasó por todos esos procesos. Quizá la comparación, oiga lo que le voy a decir, la comparación es la más incorrecta que voy a utilizar, pero creo que nos va a trasladar una enseñanza. Quizá usted en su casa, voy a ilustrar. Aquí en Chiquimula no me permite hacer con tanta libertad eso, pero hagamos de cuentas que tiene abundante agua, tiene lavamanos, tiene usted su lavadora, usted tiene su cama king size, con los calores usted viene, enciende el aire acondicionado, su casa comodísima. Oiga, lo más cómodo que su mente se puede imaginar. Y de un día para otro, vamos a poner que usted no decide, no que a usted le dicen, señor, señora, usted tiene que dejar su casa y de ahora en adelante va a vivir en una casa que está hecha en el basurero. ¿Cuántos de ustedes dirían, ok, voy a empacar y me voy así voluntariamente, o crearían resistencia? ¿No es cierto que decimos, ¿y usted por qué me quiere sacar de mi casa? ¿Y usted por qué quiere romper estas comodidades que mire, yo he sudado para tener eso? ¿No es cierto que todos pondríamos resistencia?
Pero el Señor en la eternidad dice, siendo en la forma de Dios, viviendo en la casa de oro, si me permite la expresión, y dice, voy a descender a vivir en una casa como en el basurero. ¿Por qué? Porque vino a habitar entre humanos que vivíamos y vivimos en condiciones sucias de pecado. Ay, hermano, pero mire, Él después de que murió, resucitó, volvió al cielo y fue igual. No. Él, hermanos, oiga bien, se entregó para siempre. No solo se despojó, se transformó porque se hizo ser humano, sino que lo hizo para siempre. Vaya por favor a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Y mire por favor el versículo 6. El profeta nos da a entender algo que en la teología cristiana se dice como un postulado de la siguiente manera: la persona teantrópica es indisoluble. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de Cristo tomar forma humana, Él tenía otra forma, la forma de Dios. ¿Se despoja de ser Dios? No, se despoja del uso independiente de sus atributos como Dios. No se despoja de su naturaleza, se despoja de hacer uso de su poder y se somete al Padre cuando está en esta tierra. Interesante, ¿por qué? Porque el profeta Zacarías nos dice a nosotros hoy que después de que Cristo resucitó, y lo hemos comprobado en el Nuevo Testamento, y Él vuelve a la presencia del Padre, ya no vuelve a la forma que tuvo antes. Él ya se queda con un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Mire lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, ¿qué responderá? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si algo, ¿quiénes van para la presencia del Señor al momento que diga fecha de caducidad y llegó su momento? Los que van a la presencia del Señor saben algo que vamos a ver por toditita la eternidad. Van a ser las manos clavadas de Jesús, sus pies y su costado traspasado. Eso, Jesús dijo, bueno, Padre, voy a ir a la tierra por un poco de tiempo, hago el trabajo y luego regreso como estaba antes. No. Él ahora, por la eternidad, tiene un cuerpo glorificado, algo que antes no tenía, pero que por amor de usted y de mí toma forma humana, muere en la cruz y regresa a la gloria que tuvo antes, pero ya no en la forma de Dios, digámoslo así como dice el texto de Filipenses, sino siendo Dios, pero con un cuerpo humano glorificado. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Y me quedan 2 citas más. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice? Harán lamentación por él, sí, amén. ¿Qué van a decir? No puede ser aquel que murió en la cruz, del que nos contaron, aquel que nos hablaron de la historia en la iglesia. Sí, ese es el que vino, porque tiene sus manos ahí agujeradas, tiene sus pies perforados y tiene su costado traspasado. Aunque ya no le va a ver sangre usted, aunque ya no le va a ver posiblemente su hueso ahí, las marcas del cuerpo de Jesús han quedado por la eternidad. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mire qué interesante. Mire lo que dice el autor a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 5. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, ¿qué pasó? Mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora,
oiga esto que me llamó la atención. No es de mi autoría, lo tengo entre comillas acá. Dios no se pudo hacer ángel porque el ángel es una entidad privada y única. Dios se pudo hacer hombre. El Padre no podía hacerse hombre porque el Padre es 100% Padre. No podía ser hijo de nadie. El Espíritu Santo no podía encarnarse porque no es hijo. Por ello no podía ser hijo de una madre humana. El Hijo es hijo porque puede ser su misma personalidad, siendo hijo de una madre humana. Cristo no podía ser hijo de un padre humano porque él como hijo ya tiene un padre. Pero sí podía ser hijo de una madre humana virgen. La misma persona no puede tener dos madres, de igual manera, la misma persona no puede tener dos padres. Cristo no pudo tener hijos humanos porque entonces dejaría de ser hijo y sería también padre. Y eso no podía ser. ¿Quién era el único que se podía encarnar? El Hijo. Porque Él puede tener un padre, el Padre Dios, pero al encarnarse podía tener una madre. No tiene dos. No tiene ni dos madres ni dos padres. Qué interesante. Si él hubiese podido tener hijos, como lo dice el Código Da Vinci, que es una cuestión, una novela que dio mucho que hacer, no podía, porque sería hijo y padre, y él es hijo en la persona de la Trinidad. El camino hacia la cruz empezó desde la eternidad. No fue el plan B de Dios, es el plan supremo de Dios, definido, determinado, decidido en la eternidad. Antes que el universo, antes que el planeta, antes que la Vía Láctea y todas las demás, Cristo en la presencia de Dios había sido y fue entregado por amor desde la eternidad, pero manifestado en los tiempos postreros. Terminemos con Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mire qué interesante. Esta es la última cita. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito es protótokos en el griego, el primero en orden de existencia como ser humano. Les hago la pregunta, ¿quién fue el primer engendrado? ¿Quién fue el primer engendrado? ¿Adán y Eva? No, Caín y Abel. Porque después de que Adán conoce a su mujer, dice que concibió y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Caín y habló, y la historia usted la conoce. Pero ¿cómo es posible que Pablo en el capítulo 1, versículo 15 dice, Él es el primogénito? Y usted dice, no, pues si Jesús no es el primero. Jesús nació 4000 años después de que Dios creara a Adán y Eva, porque según la genealogía que podemos tener, en el 4004 Dios crea a Adán y Eva, dice James Ushel. Para 4000 años después Jesús nace, no es el primero. Lo que sucede es que antes de Dios crear a la humanidad, ya había en su plan concebido un ser humano que iba a venir e iba a morir. Por eso el apóstol Pablo dice primogénito. Usted dice, pero si él nació miles de años después, no fue el primero. Claro, no fue el primero en nacer, pero cuando Dios piensa en la humanidad, antes de la humanidad pensó en la persona de Jesús para que fuera el medio de salvación para usted y para mí. ¿Cuándo planeó Dios el sacrificio de Cristo? En la eternidad. No fue que, Adán y Eva pecó y ahora ¿qué hacemos? Dijo Dios. No, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y déjeme decirle que le conoce a usted mejor que como usted se conoce. Usted dice, es que yo me conozco, dice. Claro, se puede conocer, pero nadie le conoce mejor que Dios. Porque Dios conoce su corazón y sabe qué va a pasar con usted si Dios no ha venido y llega a los 90 años. Usted dice, yo nunca voy a usar bordón. No lo sabe usted. Él sí lo sabe si va a usar o no va a usar.
Es que yo tal cosa, no, ahorita tal vez no. Pero Él sabe si dentro de 15 o 20 años va a pasar tal cosa. Por eso, estimados hermanos, la oración debe ser: Padre, ¿es tu voluntad tal cosa? Porque como yo no conozco el futuro, yo debo de sujetarme a la voluntad de Él, que sí lo sabe, y que Él me puede guiar por el camino de su voluntad. Hermanos, el camino hacia la cruz no fue idea que surgió en este universo ni en esta tierra. El camino hacia la cruz fue una decisión que empezó en la eternidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice. Hermanos, solo pónganse a pensar. Yo les puse a ustedes la ilustración. Deja su casa quizá muy bonita que Dios le ha regalado y se va a vivir. Mire, yo soy de Ipala, y cuando voy para Ipala, pues todos los que hemos pasado para allá sabemos que hay un basurero ahí en el Pinal, ¿verdad? Y cuando ese basurero está abierto, porque le mandaron a poner block para que no se viera toda la basura que ahí se va a echar, cuando ese basurero está abierto, uno mira de 3 a 5 chocitas de lámina de gente que vive ahí. Y uno cuando pasa por la calle dice: ¿cómo pueden soportar el humo, el mal olor? Pero ellos están buscando entre la basura. Póngase a pensar, después de usted vivir en su casa bonita, usted dice: yo decido irme a vivir a una casa de esas. Usted dice: no, hombre, eso no puede ser. Como digo, la ilustración es incorrecta. El Señor está en su gloria allá con el Padre, y Él dice: yo voy a bajar. Por eso el apóstol Pablo dice, no se aferró siendo en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y estando en la condición de un hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que si nosotros creemos que una condición de esas es descender a lo más bajo, socialmente hablando e higiénicamente hablando, déjeme decirle que el Señor dejó su trono de gloria y bajó a lo más bajo para podernos decir: aquí estoy, ven conmigo. Y no le importó: Señor, pero yo no tengo cuerpo. Yo me lo imagino así: Señor, yo no tengo cuerpo, ¿cómo es que voy a ir a la tierra? No, te voy a preparar uno. ¿Y después qué? No, te vas a quedar así por la eternidad. Ya no vas a regresar al no cuerpo, vas a quedarte con un cuerpo glorificado. Solo vean hasta dónde llegó el amor de Dios por usted y por mí. ¿Sabe lo que a mí me da preocupación y me da pena? Es que la gente hoy no quiere nada con Dios. ¿Me doy a entender? La gente no quiere nada. Y no captan la idea del amor de Dios que empezó de siglos allá en la eternidad y que vino y le incluye a usted. Y sabe, y todavía le sigue dando oportunidad hasta el día de hoy. Gracias a Dios, hermanos. Aquí está entre nosotros Walter Nones y su esposa Marina Compa. Me pasaron este papelito que hoy tomaron esa decisión con el Señor. ¿Es cierto? Pónganse de pie ahí donde están ustedes. Ellos tomaron la decisión con el Señor hoy. Gracias al Señor que Dios en su misericordia les mostró a su mente y a su corazón el gran amor de Dios para ellos. Pero sabe, Dios no solo los ama a ellos, nos ama a todos. Y hoy vamos a orar por ellos. Si ustedes pueden venir al altar, excelente, si pueden acercarse al altar. Pero saben, hermanos, el camino a la cruz empezó en la eternidad. Y el camino a la cruz no fue a la fuerza, fue por amor a usted y por amor a mí. Así que ¿no cree usted que la mejor manera de agradecer al Señor su infinito amor es decirle: Señor, veniste por mí, aquí estoy? Ya no voy a resistir más, Señor. Ya no me voy a alejar más. Ya no voy a vivir como yo quiera, Señor. Ya no me voy a afanar solo en los negocios y en cuantas cosas más, que no digo que sean malos, pero amarte solo a ti, Señor.
amarte solo a ti, Señor. Dígalo, amarte solo a ti, Señor. ¿Y qué dice? Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. ¿Y qué dice? Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Póngase de pie. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Cuántos en esta mañana quieren responder de manera apropiada al amor de Dios para usted? Dejó su gloria, y yo se lo ilustré de una manera equivocada. Dejó su casa de oro por venir a una casa que vive en un basurero. Entiéndase basurero, pecado, sucio, negro, maldad. Y a él no le importó estar allá y venir. Imagínense, si para nosotros es una afrenta y una vergüenza tal, hermanos, que le aseguro que aunque usted y yo podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, si alguien en la calle le escupe la cara, bien se le desclavan las dos manos. Es que a mí nadie me va a escupir el rostro. Y él lo escupieron, lo desnudaron, le pegaron y le pusieron una corona de espinas. Y el escritor e historiador César Vidal dice en su libro Más que un rabino: ¿por qué a Jesús le pegaron y lo azotaron de manera tal que no lo hacían con nadie más? Porque Pilato pensaba que dándole duro como le pegaron, los judíos iban a decir: está bien, ya lo castigaron, así déjenlo. Pero se equivocó. No solamente lo castigaron y lo azotaron, que la pasión de Cristo se queda corto, porque de acuerdo a Isaías 53 dice: no habría parecer en él ni hermosura, quedó como un monstruo. Y aún así los judíos decían: crucifíquenlo. Y ese hombre que pendía de la cruz, cuando estaba en sus últimos minutos, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de que lo habían matado casi a latigazos y que le habían traspasado los clavos en sus manos y en sus pies y su costado traspasado, él todavía en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros esta mañana le tenemos que decir: Señor, perdóname porque no había comprendido ni valorado la decisión de venir a este mundo, hacerte como uno de nosotros y morir en la cruz? ¿Cómo va a ser su actitud de ahora en adelante? Cierre sus ojos, vamos a orar. Si alguien quiere esta mañana entregar su vida a Cristo, puede hacerlo. Solo es una oración de pedirle perdón y Él perdonará su vida. Vamos a orar por Walter Nones y su esposa, que en esta mañana han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos por el privilegio, por la oportunidad que tenemos de que nuestra mente capte y entienda, no a cabalidad, porque somos seres finitos y limitados, pero el gran amor tuyo para nosotros. Por eso el Evangelio de Juan dice: porque de tal manera, no se puede poner una cantidad, no se puede medir, no se puede establecer una distancia de aquí hasta dónde. No, de tal manera amó Dios al mundo, que antes de crearlo, que antes de hacer el universo y las galaxias, ya el Hijo estaba destinado que un momento de la historia nacería, haría su entrada a este mundo como ser humano y terminaría en una cruz por amor. Esta mañana hemos recordado que esa decisión
no surgió en el huerto del Edén después de que Adán pecó. No, esa decisión estaba en la eternidad tomada por amor de cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por la pareja de hermanos que están en el altar, que están orando, porque este día decidieron dar un giro al rumbo de su vida y entregan, Señor, sus corazones para que tú seas el dueño y Señor de sus vidas. Padre, oramos por hermano Walter, quien está acá en el altar. Oramos por su esposa Marina, quien está acá con él. Padre, en el nombre de Jesús, limpia sus pecados, perdónalos. Que la sangre de Cristo dice que el más negro y sucio pecado lo convierte en blanco como la nieve y en blanco como la lana. Señor, hoy quiero orar por los hermanos que están en las bancas de pie y los que están sentados. Señor, por favor, haznos comprender que la vida en esta tierra no consiste en los bienes que podemos tener. No consiste. La vida en esta tierra consiste en responder apropiadamente al amor y a la misericordia tuya. ¿De qué le sirve, Señor, al hombre ganar este mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Esto es pasajero, esto es efímero. Pero en esta mañana oramos para que nuestra devoción y nuestro amor hacia ti sea mayor al comprender que el plan supremo tuyo desde la eternidad estuvo y está de salvarnos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.